¿No? ¿En dónde está? En la playa. En la playa. Pareciera la playa. ¿Por qué piensan que en la playa? Porque tiene palmeras, ¿cierto? Pero están en el desierto. Y en un lugar del desierto donde hay unas palmeras. ¿Ya? Y la historia de hoy se va a tratar de una mujer que se llama Débora. Y es esta que está representada ahí. ¿Listo? Y para empezar la escuela dominical nos vamos a poner de pie. Ahí sí. Pongámonos de pie. Eso. Y vamos a enseñarle a las personas que vienen cómo es la canción de la oración. ¿Ya? Entonces vemos que los niños tienen las manos juntitos, ¿cierto? Los ojitos cerraditos, ¿ya? Y tenemos que escuchar a la persona que va a orar. Así que vamos a cantar la canción. Y después le pedimos al hermano Alejandro que ore. 1, 2, 3. Junta tus manitos así, así. Cierra tus ojitos así, así. Háblale bajito así, así. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias por la vida, por nuestra familia. Te damos gracias porque nos das a nuestros padres, nos das comida todos los días, nos das buena salud. Y ahora te pedimos que podamos aprender mucho en la escuela dominical. Ayúdanos, Señor, a portarnos bien y a obedecer a nuestros profesores. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos sentamos nomás. Y antes de pasar a la clase, como veo muchos niños que son nuevos y mucha gente nueva, quiero que nos presentemos, ¿ya? Entonces voy a empezar yo y luego las niñas. ¿Listo? Ya. Mi nombre es Maleli Navarro y soy el esposo de... La esposa, perdón. Sí. La esposa Yo de... me llamo Alejandro Barriero. Mucho gusto. Póngase de pie y diga su nombre. Diana. Póngase de pie para que todos lo vean. Cristina. Cristina. ¿De pie? Eso. Trinidad. Trinidad. Ángelo. Ángelo. Emilia. Emilia. Catalina. Catalina. Benjamín. Benjamín. Cecilia. Cecilia. Ana. Ana. Juan Daniel. Juan Daniel. Estefanía. Estefanía. Alejandra Miranda, mi nombre. Y hay otra persona ahí. También, no tiene todavía Ya. Ya, Margie y Alejandra. Sí. Alejandra. Ya, entonces ya nos conocemos todos, ¿cierto? Y tenemos un trabajo que es aprendernos los nombres, son muchos nombres, ¿cierto? Sí. Pero todavía tenemos buena memoria, tenemos que practicar nomás, ¿listo? Para comentarles a todos los que vienen por primera vez acá a la iglesia, estamos haciendo como un resumen y es un panorama del Antiguo Testamento, ¿ya? La idea es que todos sepamos unas historias de la Biblia, ¿ya? Que nos cuenta Dios a través de su palabra, que es la Biblia, ¿ya? Y estamos acá. Hoy vamos a hacer la historia de Débora. Imagínense, hemos visto todo esto los domingos, ¿ya? Y todo lo que viene, esto hasta el Antiguo Testamento, falta el Nuevo Testamento, ¿ya? Y ahora vamos a cantar un corito, porque este mes, ¿qué se celebra? El mes de la Biblia. El mes de la Biblia. Entonces tenemos que aprender sobre la Biblia, ¿ya? Así que nos ponemos de pie. Vamos a cantar. Ya, entonces, ¿qué es esto? La Biblia. Una Biblia. ¿Qué es esto? Martillo. Foco. Una lámpara o un foco, sí, pero más una lámpara. Un espejo. Y un espejo, ¿ya? Así que eso es lo que nos va a dar el corito. Dice así. La Biblia es cual martillo que parte la roca en dos. Es lámpara que alumbra el camino que lleva a Dios. La Biblia es como espejo, el cual puedo ver mi mal. De Dios el Padre Celestial, es libro sin igual.
corito de la Biblia. Hay muchos coritos, pero la vamos a aprender, ¿ya? Sentémonos nomás. Y hay otro corito que no es tan cortito, es muy, muy largo, pero es muy interesante, porque nos habla de todos los libros de la Biblia, para podernos aprender todos los libros. ¿Alguien sabe cuántos libros tiene la Biblia? Muchos. Muchos, ¿cierto? Demasiados. Ajá. Buena respuesta. Pero ahora el hermano Alejandro en un ratito nos va a explicar cuántos libros tiene la Biblia. ¿Listo? Vamos a cantar entonces el corito. ¿Ya? 2, 3. El Génesis primero es, el Éxodo va luego, Levíticos y Números, después Deuteronomio, Josué y Jueces, luego Ruth, y los 2 libros de Samuel, los Reyes y las Crónicas, son 2 de cada uno. Historias fieles estas son, con Esdras, Nehemías, Esther también, y entonces Job, comienzan las poesías. Los salmos cuán preciosos son, y los proverbios qué instrucción, Eclesiastes y el cantar, poemas tan soberbios. Con Isaías luego van, siguiendo Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel, las grandes profecías. Daniel, Oseas y Joel, Amos, Abdías y Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc y luego Sofonías. Ya quedan solamente 3, Ageo y Zacarías, y Malaquías al final de estas profecías. Todos debemos estudiar las escrituras del Señor, en ellas se hallan gozo y paz y eterna salvación. Así es, ¿ves? Son muchos libros y nombres muy raros, ¿cierto? Pero nuestro trabajo es aprendernos la palabra del Señor, ¿ya? Los libros estos son del Antiguo nomás, ¿ya? Ahora voy a darle paso al hermano Alejandro. Bien, les saludo a todos en el amor del Señor y hemos estado aprendiendo acerca de la Biblia. La semana pasada vimos acerca de la historia de la Biblia, porque cuando ustedes la tienen, la pueden leer en su idioma castellano, en español. Pero para que eso ocurriera pasaron muchas cosas. Aquí tenemos una foto de la Biblia de 1602, ¿ya? Y es la revisión de Cipriano de Valera. Recordemos que la primera fue de Casiodoro de Reina y es la denominada Biblia del Oso. Entonces en la Biblia del Oso, en la portada, había un oso que quería alcanzar un panal de abejas para extraer la miel. Y así como nosotros debemos desear la Biblia, como ese oso que busca la miel. Ahora, hay unas cosas aquí que ustedes tienen que saber acerca de la Biblia. Primero que todo, ¿quién es el autor de la Biblia? ¿Alguien sabe? El autor de la Biblia es Dios, ¿ya? ¿Y quién escribió la Biblia? ¿Quién es el escritor? Hay muchas personas que escribieron la Biblia, cerca de 40 personas. Y estas personas variaban mucho en lo que ellos hacían. Habían pescadores, habían reyes, habían médicos, incluso habían recaudadores de impuestos que escribieron la Biblia. Pero todo era dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿En cuánto tiempo se escribió la Biblia? En un periodo aproximadamente de 1400 años.
Entonces usted dirá, en 1400 años nadie puede vivir todo eso. La persona que partió escribiendo la Biblia no se conocía con el que escribió la última parte de la Biblia, porque en 1400 años era imposible. Pero fíjense que todo tiene una unidad, todo tiene un mismo tema y un mismo propósito. Los libros de la Biblia, como cantábamos en el corito, son 66 libros en total. 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. 39 más 27 suman 66 libros. Y Biblia significa como biblioteca. Por eso hay tantos libros dentro de un libro. ¿Ya? El tema de todo el libro, de toda la Biblia, es Jesucristo. Y nosotros hemos estado viendo en la escuela dominical cómo es que aparece Jesucristo profetizado en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo vemos cómo se cumplió esa profecía de Jesús. Ese es el tema de la Biblia, Jesucristo. ¿Y cuál es el propósito? ¿Con qué objetivo se escribió la Biblia? Para la salvación del hombre, para la salvación de la humanidad. Y en medio de todas estas historias, nosotros podemos aprender de eso. Entonces tenemos que en el Antiguo Testamento hay 39 libros y en el Nuevo Testamento son 27 libros. Nosotros ya hemos tenido clases de esto en la escuela dominical, incluso algunos hermanos ya se saben todos los libros de la Biblia. Pero vamos a tener tiempo para repasarlo en algún momento porque son bastantes. Y otras características de la Biblia es exacta. No tiene ningún error. No tienen error en fechas, en geografía, no tiene error en absolutamente nada. Como les mencionaba, otra de las características de la Biblia es su unidad. ¿Qué se refiere a esto? Que desde el principio hasta el fin habla de lo mismo. Habla de Jesús y de cómo Jesús viene a salvar al mundo, a salvarnos a cada uno de nosotros. Tiene un contenido inagotable. Por mucho que nosotros leamos un pasaje de la Biblia, nos va a ir enseñando cada vez cosas diferentes. Por lo tanto, su enseñanza es inagotable. Es universal. ¿Ustedes sabían que la Biblia es el libro más traducido en todo el mundo? Además de ser en la Biblia el libro más traducido, es el que se ha impreso más veces. No hay libro que tenga más copias en el mundo que la Biblia. Pero ¿saben qué es lo triste? Que aunque es el libro que más abunda en toda la tierra, es el libro que menos se lee y que menos se entiende. Es actual. Es decir, todas las enseñanzas que muestra tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento lo podemos aplicar a nuestra vida el día de hoy. Es indestructible. También vimos la semana pasada cómo la Inquisición romana en España quiso destruir nuestra traducción, pero aún se salvó de que fuese destruida. Así que eso les puedo contar el día de hoy con respecto a las características de la Biblia. Muy bien. Esto es como un resumen, como estamos hablando, es el mes de la Biblia, tenemos que saber de la Biblia, ¿cierto? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? Todo eso, porque si nos preguntan de qué aprendemos de la Biblia y alguien le va a preguntar ¿y qué es la Biblia? Tenemos ya conocimiento, ¿listo? Y ahora vamos a pasar a la lectura bíblica, ¿ya? Sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, entonces cuando leemos la Biblia tenemos que leerla con respeto. ¿Y cómo se hace este respeto? Nos ponemos de pie y escuchamos, ¿listo? Entonces cuando uno va a leer la Biblia se pone de pie, ¿listo? Y
La lectura bíblica va a ser en Jueces capítulo 4. Los niños chiquitos que no saben leer aún, ¿ya? ¿Saben leer, cierto? ¿Hasta la buscaste? Los dejo leer. Comparten la Biblia. Eso. Tienen que poner atención los niños, ¿ya? Porque vamos a hacer una pregunta de las clases, ¿cierto? Vamos a ver de qué vamos a aprender. ¿Listo? Jueces 4, del 1 al 5. Jueces capítulo 4, del 1 al 5. Vamos a leerlo alternado, ¿ya? Ya, no importa. Vamos a ponernos de pie para leer la Biblia. Pongámonos de pie. Eso, muy bien. Y Catalina comparte con Emilia, ¿listo? Y las niñas chiquitas van a escuchar, ¿listo? Vamos a leerlo alternado. Nos ponemos de pie. Eso. Empiezo yo. Ustedes siguen el último todos juntos. La palabra del Señor dice así. Y cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán. Ay, perdón. Se me movió. Perdón. Mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová, después de la muerte de Ahod. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, y él habitaba en Asboset de los gentes. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, Todos. La cual Débora habitaba debajo de una palma, entre Rama y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Amén. Nos podemos sentar. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo se llamaba la mujer? Débora. Muy bien, ¿ya? Y hoy vamos a aprender de eso en la historia de las clases en la escuela dominical. Pero antes tenemos que aprendernos un versículo, ¿ya? Y este versículo, vamos a leerlos todos juntos y lo vamos a explicar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9, ¿ya? ¿Por qué pusimos este versículo? Que tiene que ver con la historia, ¿cierto? Ya. Pues este capítulo, este libro que estamos leyendo se llama Jueces y habla, unos capítulos antes, que el pueblo de Israel, ¿ya?, siempre pecaba y se alejaba de Dios, ¿ya? Y cuando le pedía perdón y le rogaba a Dios, Él los perdonaba, ¿ya? Y así una y otra vez, ¿ya? Y la gente se alejaba por muchos años, muchas generaciones, ¿ya? Entonces aquí tenemos que acordarnos que si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos va a perdonar, ¿ya? Pero es un pecado, una confesión con arrepentimiento, ¿listo? Los niños chiquitos se van a aprender la primera parte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Hasta ahí se lo van a aprender. Y los adultos sí tienen que aprenderse todo, ¿cierto? Ya, vamos a leerlo. ¿Quién se anima a leerlo? Todo el versículo, o los niños la parte. A ver, Emilia. Si confesamos nuestros pecados,
bien, si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para que nos perdone. Y los adultos lo vamos a completar. Nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. ¿Cierto? Ya. ¿Alguien más lo quiere decir? Pero con un poquitito más de complejidad. Si ¿Alguien se anima? confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, ¿así? La familia se ganó una tarjetita, por decirlo. ¿Nadie? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Muy bien. ¿Le pueden pasar a la hermana Cecilia, por favor? Eso. A ver, otro valiente. Sí, ¿cómo que no? A ver, hermana Estefanía. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Muy bien, ma. Y lo dice con los ojos cerrados. ¡Wow! A ver, vamos a ver quién le gana. Entre más tiempo, va a ser menos palabras. Ahora. Ay, yo pensé que iba a seguir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Muy bien. ¿Alguien más? Ya. Los niños. ¿Para dónde lo Sí. enseñó? Ah, sí, hasta aquí. Usted puede, Gata. Si confesamos, A ver. pasémoslo completo. Eso, hagámoslo completo todos. Ahí. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, ¿qué debemos hacer? Confesar nuestros pecados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él es fiel y justo para que nos perdone, ¿cierto? Nosotros confesamos nuestros pecados a Dios para que Él nos perdone. A ver, los niños, ¿alguien lo quiere decir? ¿Qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados ¿A quién? a Dios. Exacto. ¿Y qué va a hacer Él si nosotros lo confesamos y nos arrepentimos? Nos va a perdonar. Si lo confesamos, lo va a perdonar. ¿Alguien más? ¿No? Ya. Después, si quieren decirlo, lo dicen. Uy, listo. Vamos a leerlos todos juntos. ¿Ya? 1, peor todavía. Así. 1, 2, 3. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Muy bien. Ahora vamos al corito para dividirnos a las clases. ¿Listo? El corito. Nos ponemos de pie para podernos ir. ¿Todavía no? Vamos a cantar el corito. Eso. 1, 2, 3. Vamos a la clase, vamos a aprender la verdad eterna que debo saber. Jesús me ha salvado, eso ya lo sé. Por eso alegre, bien me portaré. Muy bien. Los niños chiquititos, ustedes tres se van conmigo y los grandecitos se van con la hermana Cecilia. ¿Listo? Sigan. Abuelita, Ellos tienen también se cuidan. Sí. abuelita, abuelita. Ya niños, vayan a sus salas. Vamos. Vamos. Tomen su-
Le pido, hermana Ana, si puede apagar la luz, por favor. Ahora sí, se ve mejor. Y mi puntero. Bien, queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de dos mujeres. Si bien la lección se titula Débora, vamos a hablar de dos mujeres muy importantes en el Antiguo Testamento y que influyeron en las victorias que tuvo el pueblo de Israel sobre los cananeos, ¿ya? Pero antes de eso, recordarles que el pueblo de Israel había recibido una promesa, y esa promesa era recibir la tierra de Canaán. Pero en la tierra de Canaán habitaban muchas personas cuyas costumbres no agradaban a Dios, y eso también lo vamos a ver el día de hoy. Ellos adoraban ídolos, tenían muchos pecados, ¿ya? Y el Señor Jehová le mandó a Josué poseer esa tierra. Vimos la semana pasada acerca de la batalla de Jericó, que fue una de las batallas más simbólicas en la cual Jehová mostró su poder. Pero, ¿recuerdan cuál fue la característica de esa batalla de Jericó? Fue peleada al principio con espada, con caballo. La verdad es que no. Jehová preparó primeramente a su pueblo espiritualmente. Se llevó a cabo la circuncisión de todos aquellos hombres que no habían sido marcados de nacimiento, y posteriormente se celebró la Pascua. Y dieron todo el pueblo y el ejército de Israel 7 vueltas alrededor de Jericó, con el arca del pacto, con el arca del tabernáculo, que representaba la presencia de Dios. Y el día 7 dieron 7 vueltas alrededor de la ciudad amurallada de Jericó, y luego Jehová tumbó todas esas murallas. Eso fue algo milagroso e increíble. Luego de esa primera batalla, que fue la batalla de Jericó, Josué lideró efectivamente como un capitán de un ejército y sortearon muchas batallas. De hecho, las victorias de Josué y su ejército fueron 31. 31 reyes fueron derrotados por Josué. Pero antes de fallecer, existían 12 tribus en el pueblo de Israel. Por lo tanto, Josué repartió la tierra a las 12 tribus. Recordemos que el pueblo de Israel partió su primera batalla aquí en este punto, en Jericó. Y esta línea azulita que se ve acá es el río Jordán. Entonces ellos venían desde aquí y subieron hacia el norte, y a esta altura en Gilgal, que se ve acá, ellos acamparon. Pero para poder subir por acá tuvieron que derrotar a 2 reyes. Y antes de cruzar el Jordán, Moisés aún estaba vivo, y él repartió la tierra a 2 de las tribus de Israel, que estaban de este lado del Jordán, que fue a la tribu de Gad y a la tribu de Rubén. Por lo tanto, si eran 12 tribus, y ya Moisés le había repartido a 2, quedaban 10 tribus, ¿cierto?, por repartir la tierra. Si eran 12, pues bien, se repartieron 9 tierras pasado el Jordán. ¿Y por qué dirán ustedes si son 10? Bueno, porque la tribu de los levitas, que eran los encargados de llevar el sacerdocio en el pueblo de Israel, no tenían heredad terrenal, sino que ellos servían a Dios en el tabernáculo y recibían los diezmos y recibían las primicias como parte de pago en ese trabajo espiritual. Entonces vemos que se repartieron toda esta tierra de Canaán en la tribu de Judá, la tribu de Simeón, la tribu de Dan, de Efraín, de Manasés, las 2 medias tribus de Manasés, la tribu de Zabulón, de Isaacar, de Neftalí, de Aser. Yo creo que si alguno quisiera,
podría aprenderse todas las tribus de Israel, porque en el libro de Josué salen todos los límites de las tierras que les repartió. Pero fíjense que hubo una zona, que es esta zona que se ve acá, que está blanca, no está repartida, que es la zona de los filisteos. Si alguno ha escuchado las noticias en la actualidad, sabe que existe un lugar que se llama Franja de Gaza, allá en Israel, y que en esa Franja de Gaza viven los palestinos, que aún no son declarados como una nación. Entonces, en el día de hoy, en septiembre del 2023, todavía hay conflictos en toda esta zona que después se llamó Israel, que es el país de Israel el día de hoy, y esta franja que nunca fue conquistada por el pueblo de Israel, siendo que Dios le dijo a Josué y a Moisés que debían conquistar toda la tierra. Vamos a ver cómo no obedecieron a este mandato. Pues bien, falleció Moisés, luego falleció Josué, que fue el líder que conquistó la tierra de Canaán. Entonces, la gente se preguntaba, ¿quién nos va a liderar ahora? En ausencia de Josué, ¿quién nos va a liderar? Y nosotros vemos en el libro de los jueces, todo el capítulo 1, vemos que esta sucesión de Josué en el liderazgo estaba a cargo de la tribu de Judá. La tribu de Judá en general se hizo cargo de toda la conducción del pueblo de Israel. Y vemos cómo Caleb era uno de los dos aquellos espías que había entrado, ¿cierto?, a espiar la tierra de Jericó, y que mantenía una fidelidad pero enorme, al igual que Josué. Y Caleb, junto al rey de Judá, pudieron vencer a otros reyes. Pero eso fue por un periodo muy corto de tiempo, ya que cuando falleció Josué, Judá y Caleb tomaron el liderazgo, pero eso no duró mucho tiempo. También la Biblia nos dice en Jueces 1-10 que fue Caleb que echó a los hijos de Anac de la tierra. Recordemos que los hijos de Anac se consideraban como gigantes, ¿ya? Se piensa que medían entre 2,80 metros a 3,20 metros. En esa época habían gigantes en la tierra, como se pueden ver representados aquí. Están los hijos de Acán, ahí están. Pero Caleb, ya siendo viejo de 85 años, fue y echó a esos gigantes de la tierra de Hebrón. Por lo tanto, ese liderazgo del reino de Judá y de Caleb aún seguían siendo fieles al Señor. Veamos qué nos dice Jueces 1, versículo 10. Si tienen su Biblia, el que no la puede compartir. Jueces 1:10 dice así: y partió Judá, recordemos que era la tribu que se hizo cargo del liderazgo, contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron ¿a quién? A Sesai, a Aimán y a Talmai. Estos tres eran los hijos de Anac, que eran gigantes, ¿ya? Y Caleb tenía 85 años. Y aún así fue capaz de derrotar a estos gigantes. Entonces podemos ver la fidelidad de Dios, independiente de la fortaleza física. Lo que destacaba en Caleb era su espiritualidad. Luego de haber obtenido la victoria sobre estos gigantes, el pueblo de Judá se dirigió a otra ciudad. Voy a arreglar la diapositiva porque no se ven los títulos.
Ahí sí se ven. Entonces, a ver, veamos, retrocedamos un poco. Ahí está. Caleb echa a los hijos de Anac en Hebrón. Otra victoria de Judá. Luego el pueblo de Judá estaba bien fortalecido y quería continuar el mandato que Jehová les había dado, que era conquistar toda la tierra, ¿cierto? Y fueron a una ciudad que se llamaba Debir. Pero como Caleb ya era viejo, ya no tenía esas fuerzas para pelear como antes. Recuerden que Caleb echó a los gigantes con 85 años, pero ya sus huesitos no permitían que él fuera a combatir. Entonces, él dijo al pueblo: los que derrotan al pueblo de Debir, yo les voy a dar a mi hija Axa como premio a quien derrote al rey de Debir. Y fíjense que hubo un hombre que se llamaba Otoniel. Y Otoniel dijo: yo voy a ir. Y derrotó al pueblo de Debir. Entonces Caleb tuvo que entregarle a su hija Axa, que aquí se ve Caleb, Otoniel y su hija Axa. ¿Ya? Entonces ellos tuvieron un matrimonio después de esa victoria. Esto lo vemos en Jueces 1, del 10 al 13. Vamos a leerlo. Dice: y de allí, después de haber derrotado, ¿cierto?, a los gigantes, el 11 dice: de allí fue a los que habitaban en Debir, la ciudad que está aquí, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que hiriere a Kiriat Sefer, o a Debir, ¿cierto?, y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. ¿Se dan cuenta? Y tomóla Otoniel, hijo de Cenez, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Entonces aquí vemos cómo la Biblia nos muestra que aconteció esta victoria en Debir y cómo Caleb tuvo que cumplir su palabra de darle la hija a Otoniel. Recordemos que Jehová le había dicho al pueblo de que tenía que tomar toda la tierra prometida, y también yo les mencioné que esa tierra ya estaba habitada por pueblos. Durante los 400 años que estuvo el pueblo de Israel esclavo en Egipto, evidentemente toda esta tierra se pobló con otro tipo de habitantes, y destacan todos estos pueblos que eran los pueblos nativos de la tierra prometida, que eran los amorreos, los amonitas, los moabitas, los edomitas, amalecitas, filisteos, ¿ya?, heveos. Pero fíjense qué es lo que yo puse acá como título: Jehová permite que cohabiten con los cananeos. Después de la muerte de Josué, todo ese ejército de esa generación murió. Y las nuevas personas que habían nacido no tenían ni idea quién era Moisés, no tenían ni idea quién era Josué. Entonces Jehová permitió que en cierta región, que es esta blanca, el pueblo de Israel conviviera con aquellas personas. ¿Y con qué objetivo? Lo vamos a leer ahora en Jueces 3, del 1 al 5. Dice así: estas pues son las gentes que dejó Jehová. Ojo, lo dice en el versículo número 1. Estas pues son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. Él quería ver la fidelidad que tenían los hijos de Israel en medio de todos estos pueblos cananeos. Y dice: a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, todas las guerras que había tenido Josué, que había tenido Moisés,
para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese para enseñarlos en la guerra. 5 príncipes filisteos y todos los cananeos, y los sidonios y los heveos. Y el versículo 5 nos resume y nos dice: así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, entre los heteos, entre los amorreos, entre los fereceos, entre los heveos y los jebuseos. A veces uno lee esta palabra y uno dice: ¿qué tendrán que ver todos estos pueblos? La verdad es que no me voy a detener a leerlo. Pero fíjense que aquí están representados en esta zona blanca del mapa. Y dice que Jehová permitió que su pueblo Israel habitase con esos extranjeros. Los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, los heteos y los amorreos. Dios permitió eso. ¿Para qué? Para probar la fidelidad. Y muchas veces nosotros vemos eso en nuestra vida también. Dios permite cosas, entre comillas, que nosotros creemos que son malas para nuestra vida, pero con un propósito, para probar nuestra fidelidad al Señor. Ahora, la verdad es que no le fue muy bien al pueblo de Israel cohabitando con el cananeo. Cuando yo digo cananeo, engloba a todos esos pueblos, ¿ya? No le fue muy bien. ¿Por qué? Porque rápidamente comenzaron a adorar los dioses que ellos adoraban. Y los principales dioses que ellos adoraban eran Baal y era Astarot. Aquí en la imagen de la izquierda podemos ver a Baal. Baal era el principal dios que tenían los cananeos. Todos estos pueblos que Dios permitió que cohabitasen con Israel, y vemos que era una figura como de un becerro, un vacuno de oro gigantesco. ¿Y cuál era la característica? Mire, que en sus muslos ellos hacían fuego, y calentaban esas manos de oro, ya, en ese dios, y adivinen qué, ofrecían niños. Aquí vemos cómo un bebé está siendo ofrecido. ¿Lo ven? ¿Se ve? Ahí. Y aquí vemos como una mamá, imagínense, con su hijo en los bracitos, iban a ofrendar a Baal sus primogénitos, sacrificaban niños. ¿Ya? Otro dios a los cuales adoraban era Astarot. Y aquí vemos unas representaciones de la diosa Astarot. Y era la diosa de la fertilidad. Pero representaba toda la decadencia moral que nosotros ya aprendimos en Sodoma y Gomorra. Ellos tenían un libertinaje sexual, practicaban la homosexualidad, tenían relaciones hombres con hombres, mujeres con mujeres, pero eso era lo más suave, porque incluso tenían relaciones con animales. Y todo eso bajo el amparo de la diosa Astarot. Entonces, cuando uno se pregunta, ¿por qué Dios mandó al pueblo de Israel a destruir a todos ellos? Porque la maldad que había en toda esa tierra era enorme y gigante. La idolatría a estos dioses era tremenda. Y fíjense que el pueblo de Israel sucumbió ante estos dioses y se olvidaron de Jehová y empezaron a servir a estos dioses. Y si ustedes no me creen, vamos a Jueces 2, 11 al 13, que nos dice: y los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Baal. Versículo 12. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fuéronse tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, ya los mencionamos, ¿verdad? A los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová.
y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Entonces, queridos hermanos, la prueba que Dios les había puesto al pueblo de que cohabitasen con los otros, no la pasaron. Rápidamente se contaminaron con la idolatría de los otros pueblos. Y eso la verdad es que es muy triste. Y en medio de todo esto, como el pueblo de Dios se había alejado, ya no eran victoriosos como antes. ¿Se acuerdan las primeras victorias? De Josué, de Moisés, de Caleb. Ya como se habían abandonado a Jehová, ya no era el ejército poderoso de Israel, sino que se habían vuelto débiles, y fueron conquistados por el rey de Siria, en toda la zona de Mesopotamia. Nuevamente fueron esclavos, y fueron esclavos por 8 años, ¿ya? Por el rey de Siria fueron esclavos 8 años, y como empezaron a sufrir castigos, trabajos, sufrimientos, al igual que en Egipto, ¿qué hizo el pueblo? Clamó a Jehová. Se acordó de Jehová en medio del sufrimiento. Eso hacemos nosotros constantemente. En nuestra vida podemos pasar todo el tiempo sin acordarnos de Dios, sin leer la Biblia, sin siquiera conocer una iglesia. Estamos preocupados de todos nuestros asuntos, pero a Dios los dejamos al final. Pero cuando llegan los problemas de salud, cuando llegan los problemas económicos, ahí nos acordamos de Dios. Pero Dios tiene tanta misericordia que envía la solución. Y esta vez no fue la excepción. El pueblo se había convertido en esclavo nuevamente a cargo del rey de Siria, pero Dios levantó al mismo Otoniel. Otoniel, quien se casó con Axa, que era la hija de Caleb. Y aquí empieza un periodo que se llama el periodo de los jueces. Y Otoniel fue el primer juez. Pero las características del juez era que tenía que liderar en la guerra contra la esclavitud. ¿Ya? Entonces, Otoniel se levantó contra el rey de Siria y lo derrotó. Solo porque Dios había escuchado el clamor del pueblo y le dijo: Jehová, hemos pecado contra ti. Entonces Dios les envió un salvador, que en este caso fue el primer juez, llamado Otoniel. Pero ¿qué pasó? Porque ellos tuvieron 8 años de esclavos y después tuvieron 20 años, mientras los lideraba Otoniel, 20 años de libertad, nuevamente sirviendo a Dios. Pero apenas falleció Otoniel, el pueblo nuevamente cayó en la idolatría, nuevamente cayó en pecado. Por lo tanto, fueron nuevamente esclavos, en este caso del rey de Moab. Entonces, imagínense que esto fue 20 años de esclavitud bajo el imperio de los moabitas. ¿Ya? Y Dios levantó a otro fiel siervo para que pudiera liberarlo del imperio de los moabitas, y ese fue Ahot. Y dice la escritura que incluso él llegó hasta el rey de Moab, que dice que la Biblia que era como de contextura bien gruesa, así, por eso las láminas lo representan así bien gordito, y que le enterró un cuchillo en el estómago, y dice la Biblia que como que el estiércol salió de su guata, le perforó el intestino. Y de esa forma, Ahot, en esta oportunidad, pudo derrotar al rey de Moab. ¿Y qué pasó? Bueno, mientras vivió Ahot, hubo 80 años de paz en el pueblo, que nuevamente servían a Dios, que nuevamente temían a Jehová. Pero ¿qué pasó cuando murió Ahot? Nuevamente el pueblo cayó en pecado, cayó en idolatría. Y se levantó otro juez, que fue el tercero, que se llama Samgar. Y es curioso porque de Samgar solamente hay un versículo en la Biblia.
que es en Jueces 3:31. Lo vamos a leer. Jueces 3:31. Dice, después de este, se refiere a Ahod, después de Ahod, Sachmar, hijo de Anat, el cual hirió 600 hombres de los filisteos, solo, con una quijada de bueyes. Y ahí se ve representado a Sachmar, que tiene una quijada de buey, y que él solo pudo aniquilar a 600 filisteos. La verdad es que eso no es el poder de un hombre, eso es el poder de Jehová actuando en este hombre. Y dice al final, y él también salvó a Israel. El periodo de los jueces comprende desde la muerte de Josué hasta la monarquía. Monarquía significa cuando ya hay un rey sobre todas las tribus. Pero en ese periodo, como el pueblo iba y venía, levantó a los jueces, que eran aquellos que batallaban contra los enemigos. Entonces recordemos, el primer juez fue Otoniel, el segundo juez fue Ahod y el tercero fue Samjar. Pero el día de hoy dijimos que íbamos a hablar de mujeres. Pues bien, en aquel tiempo, después que murió Ahod y Sachmar, ¿qué pasó con el pueblo? Eso ya ustedes lo pueden adivinar. Pecó nuevamente contra Jehová, se volvió a los ídolos y fue cautivo por otro rey. Vimos que cada vez que ellos se alejaban de Dios, pasaban a ser esclavos. Pasaron a ser esclavos del rey de Siria, pasaron a ser esclavos del rey de Moab, y como Ahod había muerto, ahora pasaron a ser esclavos del rey Javín, ¿ya? Del rey Javín. Esclavos nuevamente, imagínense. Y fueron esclavos 20 años más. Pero Javín era diferente quizás a los otros reyes. Era muy opresor. Los hacía trabajar tan duro quizás como lo hacían en Egipto. ¿Y qué hizo el pueblo? Clamó a Jehová. Y en ese tiempo había una mujer que se llamaba Débora. Y Débora, la verdad es que ella era una mujer fiel a Dios y que tenía a cargo dos cosas. Ella estaba a cargo de juzgar los asuntos del pueblo, es decir, era como una jueza en realidad. Entonces muchas personas que tenían conflicto, por ejemplo, ya, yo tengo conflicto con mi vecino y no sé cómo arreglarlo, iban donde Débora, en este lugar que vamos a ver que era un monte, el cual se caracterizaba por tener palmeras. Y ella dirimía qué es lo que se iba a... cuál era la solución para aquel problema. Pero aparte de ser una jueza, Débora era profetisa, es decir, les informaba a aquellas personas cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Y esto lo vemos en Jueces 4, 1 y 2, que nos dice: mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo de nuevo. Búsquenlo por favor, Jueces 4, 1 y 2. ¿Por qué les pido que corroboren? Porque todo lo que se enseña aquí en la escuela dominical aparece en la Biblia. Entonces, Jueces 4, 1 y 2 dicen: mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos de Jehová después de la muerte de Ahod. Ahod había sido el segundo juez. Y Jehová los vendió. Fíjense cómo hace Jehová sus planes. Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército, el capitán del ejército del rey Javín, Sísara, y él habitaba en Eroset de las gentes. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová nuevamente. Cada vez que ellos se veían en problema, oraban a Dios, que es lo que habitualmente cada uno de nosotros hace. Cuando se encuentra en problemas,
ora a Dios. Y dice, y los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel, el rey, ¿cierto?, tenía 900 carros errados y había afligido en gran manera a los hijos de Israel por 20 años. Este rey era terrible. Había oprimido y afligido al pueblo. Entonces, ¿qué? No tuvo, bueno, el pueblo no tuvo otra opción que clamar a Dios. Y dice el versículo 4, y gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, la cual Débora habitaba debajo de una palma. Por eso son las palmeras que nosotros vemos aquí en nuestro gráfico. Habitaba debajo de una palma entre Rama y Betel. Betel en el Nuevo Testamento es la ciudad de Belén, ¿ya? En el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio para que ella pudiera dirimir los asuntos que aproblemaban al pueblo. ¿Y qué nos dice el versículo 6? Bueno, primero, antes de analizar eso, esas eran las dos labores de Débora. Gobernaba, imagínense, gobernaba al pueblo de Israel. Eso es muy relevante. Pero a diferencia de estos otros tres varones, que fueron los jueces antecesores de Débora, fíjense cómo estaban ellos. Ellos estaban provistos de armadura, de espadas, de escudos, de cuchillas, de una cosa así para... de una quijada de un animal para matar. Estos jueces, tres primeros jueces, eran guerreros. Pero ¿cómo se nos presenta a Débora? Como una gobernadora de Israel y una profetisa. Entonces muchas veces se quiere mostrar a Débora en otras enseñanzas como una guerrera, como la que fue a combatir con espada. Pero la historia no nos dice eso. Nos dice que Débora era la gobernadora de Israel, que era una jueza y que era una profetisa, ¿cierto? Y aquí la vemos, ¿cierto? En este monte, con las palmeras características, y vemos a un hombre que aparece, que es Barak. Barak era aquel hombre llamado a ser el juez, pero ese juez libertador, como los anteriores. Barak era aquel juez que debía ir a combatir contra el rey. Pero, porque ahí se ve el cuchillo que tiene él. Él era el encargado de dirigir al ejército. Pero él no se atrevió. Veamos qué le dijo a Débora. En el versículo 6. Débora tomó la iniciativa, porque Barak, pese a los ruegos del pueblo a Jehová, Barak no hizo absolutamente nada hasta que recibió la instrucción de Débora. Dice el versículo 6 de Jueces 4. Y ella, es decir, Débora, envió llamar a Barak y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo: ve y haz gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón, y yo traeré a ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y entregárelo en tus manos? Es decir, Débora estaba tomando el liderazgo, pero no el liderazgo en dirigir al ejército, sino que en las decisiones que se debían tomar. Entonces ella llamó a Barak y ella lo confrontó y le dijo: oye Barak, pero si Jehová te mandó a tomar al rey, tienes que tomar 10,000 hombres, y no importa que tengan caballos, no importa que tengan 900 carros, porque Dios va a entregar a ese pueblo en tu mano. ¿Y qué le respondió Barak?
Versículo 8. Y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Era como un poco miedoso Barak. Imagínense, le pidió la compañía a Débora para poder ir a esa batalla. ¿Y qué le dijo Débora? Versículo 9. Y ella dijo: iré contigo, mas no será tu honra en el camino que vas, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Ceres. Es importante este versículo porque, primero que todo, Débora aceptó el ir con Barak a presentarse a esta batalla. Pero Débora le dice: mas no será tu honra en el camino, es decir, tú no vas a triunfar sobre el ejército. Le dice: en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Recordamos que Sísara era el capitán del ejército del rey Javín. Y aquí se desarrolló la batalla, en el monte de Tabor, precisamente. Aquí estaba Cades y aquí está Tabor. Entonces, esta es una foto real de donde se desarrolló la batalla. Y fíjense que la estrategia bélica, por decirlo así, del ejército fue que los 10.000 hombres que reunió el ejército de Israel subieron a la cima del monte de Tabor. Pero hubo una persona que los delató. Y lo triste es que era una persona de los descendientes de Moisés. Eso lo vemos también en la Biblia y dice: y Eber, versículo 11, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, se había apartado de los cineos y puesto tienda hasta el valle de Sanamín, que está junto a Cades. ¿Y qué dice el versículo 12? Vinieron pues las nuevas a Sísara. Es decir, esta persona le advirtió al príncipe del ejército del rey Javín, que era Sísara, que venían los israelitas. Entonces, ¿qué hizo el rey Javín? Y Sísara, que era el príncipe de su ejército, el líder del ejército, armaron todos sus caballos, todas sus carretas, sus 900 carretas, y fueron rápidamente a combatir. Pero ya Dios había entregado la victoria al pueblo de Israel. Hermano, ¿dónde estaba el versículo? Esto está en Jueces 4, 11, 12 y 13 en realidad. Esta está media borrosa, pero es la única que encontré que era más gráfica. Porque el pueblo, todos estos eran los del pueblo de Israel. Y ellos bajaron con toda la fe. Y aquí se ven todos los carros con los caballos del rey y Sísara, el ejército del rey. Y el versículo 14 le dice Débora a Barak: levántate, porque este es el día que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿Ya? Entonces ahí hubo una victoria. Barak se armó de valentía. Estos 10.000 hombres que había reunido en el monte pudieron derrotar a los 900 carros a caballo del rey. Pero fíjense que Sísara era el que lideraba el ejército del rey, Javín. Y él alcanzó a escapar. Y se recuerdan que yo les mencioné que había, entre comillas, como un traidor, que era Eber. La esposa de Eber toma un rol fundamental aquí. Y ella se llama Jael. Anótenlo. Porque junto a Débora, Jael fue de suma importancia. Porque cuando Sísara escapó, ¿cierto?, de esta guerra que se estaba desarrollando en el monte, fue Sísara que le dijo, fue Jael, la mujer de Eber, que le dijo: ven a la carpa, yo te voy a proteger. Y ahí uno podría decir: pucha, traidora, igual que su esposo, igual que Eber.
Pero ¿cuál fue el plan de Jael? Él llegó cansado, agotadísimo, y le dijo, dame agua, necesito agua. Y lo leíamos con mi esposa, y ella no le da agua, sino que le da leche. Ustedes han tomado una leche tibia en la tarde, ¿no? ¿Qué les produce eso? Sueño, ¿no? Dejan ganas de dormir a uno con una leche tibiecita. Pues bien, cayó dormido Sísara. Cayó dormido Sísara, y fíjense lo que la Biblia dice con respecto a Jael, que agarró una estaca, se la puso en la cabeza, ahí, y se la clavó de un lado a otro y mató a Sísara, el líder del ejército del rey Javín. Pero esto ya lo había profetizado Débora, ¿se acuerdan? Ella le dijo a Barak, no será tu honra, sino que una mujer será la que se lleve la honra en esta batalla. Y ella estaba profetizando acerca de Jael. Por lo tanto, las dos mujeres aquí tienen relevancia, Débora y Jael. Y resulta que después llegó Barak, que se ve aquí representado, y le dijo, ¿dónde está Sísara, el príncipe del ejército? Y ella le dijo, aquí está, ya lo eliminé. Veamos qué nos dice este relato en Jueces 4, del 17 al 21. Dice, y Sísara, recordemos que Sísara era el líder del ejército del rey Javín. Y Sísara se acogió a pie a la tienda de Jael, a la carpa de Jael, mujer de Eber, porque había paz entre Javín, que era el rey, y la casa de Eber. Pero Eber era de la descendencia de Moisés. Estaba aliado con los enemigos de su propio pueblo. Y saliendo Jael, la mujer, a recibir a Sísara, díjole, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y como eran aliados, Sísara confió. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta, así protegiéndolo. Y él le dijo, ruégote me des a beber un poco de agua, que tengo sed. Eso le dijo el príncipe. Y ella abrió un odre de leche, y dióle de beber, y tornóle a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Tenía temor Sísara. Y Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, vino a él calladamente, silenciosamente, mientras dormía, ¿cierto? Y metióle la estaca por las sienes, y enclavólo en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Les recuerdo, queridos hermanos, porque muchos quieren trastocar lo que dice la Biblia y decir que Dios es un Dios terrible porque mandaba a asesinar a algunas personas, a tomar por conquista la tierra. Pero recordemos cuál era la cultura que se desarrollaba en esa región. El culto a Baal, el culto a Astarot, había contaminado todo en pecado. Y lo único que quería Dios era despejar todo ese pecado para que su propio pueblo viviese en paz en ese lugar. Y luego de esta tremenda victoria que fue obtenida tanto por Débora, por Barak, por Jael, pero todos dirigidos por la mano de Jehová, en Jueces capítulo 5 nosotros vemos el cántico de Débora y de Barak, porque habían derrotado al rey Javín, habían derrotado la esclavitud de 20 años en esta guerra y habían salido poderosos. Y si vemos algunas partes del cántico nos vamos a dar cuenta de cosas bien valiosas, como por ejemplo
de que Débora no se da el crédito ni a ella, sino que da el crédito a otros. Pese a que ella fue la que planificó todo. Jueces, todo el capítulo 5 de Jueces es el cántico de alegría que tuvo Débora y Barak con respecto a esta victoria. Y dice, en los días de Samjar, ¿se acuerdan quién era Samjar? El juez que mató con una quijada a los 600 filisteos. En los días de Samjar, hijo de Anat, en los días de Jael, cesaron los caminos, y los que andaban por las sendas apartábanse por torcidos senderos, haciendo como un resumen, ¿cierto? Mencionó a Samjar, mencionó a Jael, y el versículo 7, las aldeas habían cesado en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté madre en Israel. Pero no como una guerrera, insisto, sino que era profetisa, era gobernadora y era jueza. En ninguna parte de la escritura dice que ella agarró un cuchillo o que a espada mató a alguna persona. No. De hecho, Barak fue el que lideró esa batalla y Jael, la esposa de Eber, fue la que derrotó finalmente a Sísara. Y el versículo 24, ya para ir finalizando esta historia, nos dice: bendita seas entre las mujeres, Jael, mujer de Eber, Sineo. Sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. ¿No les recuerda a una mujer que fue bendita entre todas las mujeres en el Nuevo Testamento? María, la madre de Jesús, de quien se dice, bendita seas entre todas las mujeres. ¿Fue la única mujer que fue bendita entre todas las mujeres, María, madre de Jesús? No. Jael, la escritura dice que también fue bendecida entre todas las mujeres, por la valentía, por el coraje que tuvo de incluso traicionar a su propio esposo, porque Eber, su esposo, era aliado del rey. Entonces, en esta historia, muy hermosa, la podemos encontrar en el libro de los Jueces, podemos aprender muchas cosas para nuestra enseñanza el día de hoy. Esa es la lección. Si pueden prender la luz, por favor. Entonces, bueno, las lecciones que nosotros damos acá son las mismas lecciones que tienen los niños. Evidentemente la profundidad que tienen las clases de los adultos, de los jóvenes, es mayor, ¿ya? Pero los niños tienen la misma enseñanza que los adultos. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda que nos quieran hacer con respecto a la lección del día de hoy? ¿Algún comentario? ¿Algo que le gustó? ¿Algo que no le gustó? Si no es así, se puede tocar la campanita para que los niños sepan que le quedan 5 minutos. Yo le quería preguntar, ¿sí?, con respecto al Monte Tabor. ¿Ya? Si había algún otro evento importante que haya pasado en el Monte Tabor, aparte de él. Buena pregunta. Porque yo he visto que tanto en Israel como en el lado comercial de Israel se le da mucha importancia al Monte Tabor. A ver, vamos a proyectar el monte. Mire, lo único que he visto hasta ahora es que se desarrolló la batalla del rey Javín y con el pueblo de Israel. Pero otra cosa que no se vio en la diapositiva es que había lluvia durante esa batalla en el monte.
si bien en Jueces no se describe, en el cántico de Débora se dice que hubo lluvia. Entonces, de cierta manera, los carros, los 900 carros que tuvieron el ejército del rey, se enredaron en el barro. Entonces, esos carros quedaron absolutamente inutilizables, no podían avanzar y menos subir una cuesta, porque Dios hizo caer esa lluvia para que las ruedas de los carros quedaran enterradas. Porque imagínense una batalla de puros hombres con lanzas y cuchillos contra carruajes con caballos. Era una contienda muy desigual. Pero Dios, como lo vemos aquí, en parte del cántico de Débora, se ve que sucedió eso. Pero ese es el único evento que yo recuerdo, por lo menos, de importancia con el monte de Tabor. Ya no pasa la diapositiva. Ya, ¿alguna otra consulta, alguna otra duda, comentario? Comentario, lo de la quijada, ¿no? Que a lo mejor no se entiende en sí, pero la quijada es la mandíbula de la Claro, la quijada es la mandíbula inferior. la Porque móvil. tenemos nosotros dos huesitos que se llaman mandíbula, que es la mandíbula inferior y la mandíbula superior, pero que es mejor llamada maxilar, que es como el pómulo. Entonces con la quijada agarraban y podía, al igual que Samson. Samson, vamos a ver en unas lecciones más adelante, que también utilizó una quijada para poder matar a Filisteo, pero tampoco fue el único. Ya, vamos a orar entonces para esperar a los niños. Pongámonos de pie para terminar esta clase con oración. Y también vamos a recibir la ofrenda, ¿ya? Juan Daniel, si puede orar, por favor. Ok. Amén. Padre mío, agradecemos esta lección que tú nos has dado hoy, de los ejemplos de los grandes guerreros que tú pusiste, de su valentía, Señor, y de su ingenio también, de cómo tú, Padre, cumples tus propósitos, cómo tú pones personas, Señor, y tú nos das fortaleza para seguir adelante. Te agradecemos, Padre, porque tú nos permites reunirnos, porque hay visitas, Señor, que pueden escuchar de tu palabra, que sea agradable este lugar para ellos, Señor, acogedor, un lugar de aprendizaje. Te agradecemos, Padre, por el hermano que pudo compartir estas palabras, que son solamente inspiradas de tu nombre, Señor. Te agradecemos por todo esto, en el nombre de tu amado. Amén. Ya, entonces vamos a aprovechar de tomen asiento, de recibir la ofrenda. ¿Puede pasar la ofrenda, por favor? Y tenemos un corito que se llama Yo doy mi ofrenda, ¿ya? Dice así: yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor, para extender tu obra, acéptala, Señor. Bien, déjela ahí nomás. Cuando los niños traigan su ofrenda de las clases, ahí vamos a orar. Ya. Mientras llegan los niños, bueno, damos la bienvenida a nuestras visitas. Nosotros estamos contentos de que puedan haber llegado el día de hoy. Y nosotros solamente nos dedicamos aquí a enseñar acerca de la Biblia. En general, ese es el propósito de la escuela dominical, el culto de la mañana.
nosotros también tenemos otro culto que es en la tarde, que es a las 4 de la tarde. Y ese culto está dirigido a la evangelización, es decir, a presentar a Cristo como el único Salvador, ¿ya? Entonces, evidentemente están invitados siempre a poder participar tanto en la escuela dominical como en el culto de la tarde. Y como estamos viendo nosotros el mes de la Biblia, porque septiembre se celebra a nivel nacional el mes de la Biblia, nosotros tenemos una competencia. Y yo creo que ustedes han llegado el día de hoy un poco a raíz también de la competencia, ya que todos los hermanos de nuestra iglesia estamos participando en esta competencia para obtener un premio. Y se los voy a mostrar. Tenemos 2 Biblias que nosotros vamos a regalar a quienes ganen el premio. Y el premio consiste, evidentemente, si estamos en el mes de la Biblia, es leer la Biblia todos los días. Pero no leer un versículo, porque la verdad es que si leemos un versículo, podemos sacar enseñanzas, sí, pero nosotros debemos tratar de leer los contextos, un capítulo, 2 capítulos de la Biblia. Entonces, una de las tareas es leer la Biblia diariamente. La otra tarea que nosotros creemos fundamental tiene relación con cuál es el objetivo o el propósito por el cual fue escrito la Biblia. Yo les mencionaba que el tema de la Biblia es Jesucristo. ¿Por qué dirá usted? Porque imagínense que cada uno de los jueces que nosotros vimos el día de hoy representa a Cristo. Porque el pueblo caía en pecado y se levantaba un juez, ¿cierto? Y ese juez los libraba del pecado. Estamos haciendo un repaso aquí. Entonces, como veíamos nosotros en la historia, cada vez que el pueblo de Israel se alejaba y caía en idolatría, caía en pecado, ¿qué proveía Dios? Un juez, que era una persona que los libraba de la esclavitud, ¿cierto? Eso aprendimos con todos los jueces del día de hoy. Pero esos jueces son un tipo de Cristo, porque nosotros en la actualidad somos esclavos no de un imperio, no de un rey, somos esclavos del pecado. Y ese libertador que vino a salvarnos, a liberarnos de ese pecado, se llama Jesús. Por lo tanto, en la Biblia todo el tiempo nosotros estamos viendo a Jesús en sus enseñanzas. Eso, ahora que llegaron ya los niños, vamos a continuar con la escuela dominical. ¿Cómo se portaron? ¿Sí? Qué bueno, porque ahora la tía le va a hacer algunas preguntas. Muy bien. Alce la mano. ¿Quién? Alce la mano. Pero no he preguntado todavía. Alce la mano. ¿Quién se portó bien en la clase hoy? Uy, los adultos no. Mire, le ganaron. Los adultos parece que no. Los jóvenes tampoco. Atrás se portaron mal, ¿ve? Y valen por 4 ustedes. Yo me porté bien. Se portaron muy bien. Alguien que me diga, alzando primero la mano, el que tenga la respuesta, levanta la mano. ¿Listo? La pregunta es, ¿cómo se llama la mujer? Tienen que levantar la mano, ¿no? Y yo le doy la palabra. La mujer que es la protagonista de la historia de hoy. ¿Catalina? Débora. Ajá, Débora, muy bien. Una más difícil. ¿Cómo se llamaba? El hombre, sí, el capitán del ejército.
adultos. Bueno, sí. ¿Cómo se llamaba la mujer que al final, no sé cómo se llama, Sí, mató a que Císara. mató a Císara? Vamos a darle otra oportunidad a los adultos porque parece que no pusieron cuidado. ¿Cómo se llamaba la mujer? Lo dije. Benja, ¿se acuerdan? Mira, ojalá. ¿No? Es para los adultos. así Es para que- los adultos. A ver, Juan Daniel. Hi. Jael, muy bien. Uy, parece que sí estuvieron, pusieron, Muy atentos. sí, estuvieron muy atentos. Después hizo Sí. Ya, avancemos. ahora vamos a pasar a ver, los niños tienen que poner cuidado, ¿cierto? Los niños mirando al frente. Eso. Ahí se ve. A ver, ¿qué más? Aquí. Vamos a pasar la ofrenda. ¿Ya la pasamos? ¿Sí? Ah, ya. Listo. ¿Está bien? Quiero hacerlo contigo. Ya, salto por acá. Yo también. Vamos a orar. Cuidado con los cables, los niños. Va a pasar. Todos tres quieren pasar. Ya, vamos a orar las tres. Venga, cuidado con el cable, las niñas. Eso. Vamos a orar por las ofrendas. ¿Listo? Ya, con los ojitos cerraditos. Venga, pues pasemos para atrás. La luz está. Venga para acá, Cris. Eso, muy bien. Eso, muchas gracias. Se la pasa. Se la pasa. ¿Listo? Dice así, oremos. Señor Padre Celestial, te damos gracias por las ofrendas que recibimos. Ayúdanos para que se pueda administrar correctamente y todo para extender tu obra. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Cuidadito, sentaditos las niñas, se ponen los cables, ¿ya? Despacito, ¿Puedo saltar? despacito. Muy bien. Los avisos. Ya. Bueno, los avisos son los habituales. El día miércoles tenemos el estudio bíblico, lo realizamos por Zoom. Así es que es fácil hacer un clic y conectarse para este culto. Este va a desarrollarse el 13, miércoles 13 de septiembre. Dirige nuestro hermano Juan Daniel y el estudio lo da el pastor Jorge Valdés. El día viernes va a ser la sociedad femenina. Lo dejamos el día viernes de manera virtual a las 9 de la noche, porque sabemos que se viene un fin de semana largo de las fiestas patrias, para que también puedan tener tiempo con su familia el fin de semana largo. Pero no por eso vamos a suspender la sociedad femenina. Así que se va a hacer por Zoom, como dice ahí, a las 21 horas. Dirige la hermana Ana y el estudio lo da la hermana Manleli en esta segunda parte que vimos de orando por el ministerio encomendado. El próximo domingo 17, la escuela dominical la dirige la hermana Cecilia. La clase de adultos la da el hermano Alejandro hasta ahora. Y el culto por la tarde del 17, del próximo domingo, hermano Juan Daniel y Alejandro también. Ya, ¿tenemos algún cumpleañero el día de hoy que haya estado de cumpleaños en la semana? ¿Alguien estuvo de cumpleaños hace poquito? Pase adelante, Dianita. Conmigo. Y toda la iglesia se pone de pie para poder cantarle este corito de feliz cumpleaños. Estamos contentos porque Dianita cumple un año más, pero yo quiero preguntarle a Dianita, ¿cuántos años cumplió? 5. ¡Wow! Ya está súper grande, ¿cierto? Ya, entonces vamos a cantar este corito que dice así, lo vamos a aprender también. Dice,
Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños de Dios en su bondad. Que tengas en la vida y allá en la eternidad. Le vamos a dar un pequeño presente. Es un pequeño libro con la historia de Moisés para que la mamá se encargue de leérselo a Dianita en la casa. Pero si ya tengo otro. Lo cambiamos. Son dos. Y su profesora va a hacer una oración por Dianita. Ya. Todos oremos, cerramos los ojitos. Señor, te damos gracias por un año más de vida de Dianita, Señor. Ayúdalo para que entienda el Evangelio, Señor, y para que en un futuro te acepte como tu único Salvador. Amén. Señor, te pedimos por la familia, por los hermanitos, por los papás, por todas las familias de Dianita, para que pueda seguir asistiendo a la iglesia y a escuchar de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien. Sentaditos, ahora sí. Siéntense. Siéntense nomás. Recuerden que todavía no ha terminado la escuela dominical. La Catalina, por favor. Eso. Muy bien. ¿Ya? Vamos a pasar a cantar un corito. ¿Ya? Y el corito... sí, vamos a cantar un corito. Y este corito es para las personas que vienen por primera vez. ¿Quién ha venido por primera vez? Alza la mano. Que se pongan de pie los que han venido por primera vez. Ángelo No, ustedes ya Benjamín. segunda. y Alejandra. Alejandra. Quédense ahí, no se preocupen. Entonces, le vamos a cantar a nuestras visitas este corito que se llama Bienvenido. Todos nos ponemos de pie para cantarle a nuestras visitas. Y dice así: bienvenidos, muy queridos, a la casa de Dios. Los salvados por su gracia, alabamos a Dios. Muy bien. Se mantienen las visitas de pie y el resto se sientan. ¿Ya? Entonces voy a orar por nuestras visitas. Y los niños mantengan el respeto porque estamos en el templo. Oremos. Señor, te damos gracias porque hemos podido tener visitas el día de hoy. Te damos gracias por Alejandra, también por el embarazo que tiene. Te pedimos que tú la acompañes en todo este periodo de gestación. Te damos gracias por Benjamín, que también participó en la clase de jóvenes y adultos. Te pedimos por su vida también, para que él se motive para poder seguir participando allí en la iglesia, para poder aprender de tu palabra. También te damos las gracias por Ángelo, quien pudo asistir el día de hoy por primera vez a la iglesia. Te pedimos por su vida, por su familia, por sus padres, para que este sea solo el principio de una larga carrera en el Evangelio. Te pedimos que tú cuides a nuestras visitas, pero también te pedimos que tú les des la oportunidad de poder participar nuevamente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Vamos a... Tomen asiento nomás. Se pueden sentar. Bien, ha llegado la hora de la competencia. No sabía de la competencia. ¿Qué hay aquí? No, no, aquí no digas. Ha llegado la hora de la competencia y aquí vamos a nosotros registrar los resultados de la competencia. Entonces, como ustedes se acordarán, primero les vamos a mostrar cuáles son los premios de los ganadores. Ah, perdón. Ya. Tenemos Biblias, porque estamos en el mes de la Biblia.
Acuérdense que septiembre no solo es el mes de las fiestas patrias, De la Biblia también. sino que es el mes de la Biblia también. Excelente. Entonces miren todas las Biblias que tiene ahí la tía. Biblias para niños que tienen ilustraciones. Hay Biblias para todas las... Miren esa Biblia, las fotos que tiene. Uy, qué bonito. Qué bonita, ¿no? Pues bien, ustedes también están participando en la competencia y pueden ganarse una de esas Biblias, ¿ya? Tía, y para los adultos hay premio, ¿no? Sí, sí hay. También hay Biblia para los adultos y para los jóvenes. Tenemos 2 Biblias con letra grande para que no haya ningún problema en la lectura. Los tienen bonitos. 2 Biblias hermosas ahí, por si es que hay más de un ganador de entre los adultos. Esa Biblia atrás, muestra la tía, tiene unos mapas que son muy necesarios para entender la historia. Ve que los adultos también tienen a colores ahí su Biblia. Pero ¿cómo obtienen los premios? ¿Catalina? ¿Ya? ¿Qué más? La Biblia, con decirle algo de la Biblia a las demás personas. Muy bien. Solamente son 3 cosas que hay que hacer, que es lectura bíblica, evangelización, para nuestras visitas. ¿Qué significa evangelizar? Significa hablar de Jesús como Salvador a otras personas. Pero si a veces uno se pone un poco tímido, ¿cierto? Y no sabe evangelizar, puede entregar tratados que hablan del Evangelio, los cuales los tenemos ahí atrás. Entonces ustedes pueden llevarse a su casa para repartir esto durante la semana. Y el tercer punto es las visitas. Entonces, cada uno de ustedes niños, por ejemplo Ángelo, si tú el próximo domingo traes una visita, un amigo, un compañero, un vecino o tu papá puede traerlo también, vas a tener puntaje. ¿Ya? Entonces, son estas 3 cosas que vamos a evaluar. Entonces vamos a partir por la primera banca. Juan Daniel. Lectura bíblica. La respuesta va a ser sí, no. ¿Ya? Y aquí vamos a evaluar. Sí. Evangelización, hablar de Jesús a otra persona o entregar tratados. No. ¿Cuál era? Visitas. ¿Trajo visitas? Ya. Vamos con hermana Cecilia. Lectura bíblica. Sí, Evangelización. sí, Visitas. sí. ¿Cuál es su visita? Ahora no tengo. ¿Y cuál fue su visita? El domingo pasado. Sí. El don Luis. Don Luis, ya. Entonces, sí tiene su visita porque contaba desde la semana pasada. Ya, hermana Ana. Lectura bíblica. Sí, Evangelización, también. Hablar a una persona de sí, Jesús. de Jesús. Y visitas. Hablar yo. Bien, diste puntaje a la hermana Ana. Muy bien. Vamos por acá. Maleni. Lectura bíblica. Sí. Evangelización. Sí. Visita. No. Me trajo Lo a trajo mí. él. Ya. A ver, los niños. Dianita. ¿Pudo leer la Biblia? ¿Que leyeran la Biblia en la semana? ¿Sí? ¿Esos libritos lo leyó en la semana? Ya. Tiene que decirle a la mamá que se los lea, ¿ya? Para que gane puntaje. ¿Pudo hablarle de Dios a algún amiguito? Ya. Y ella trajo visitas, ¿no? No sé si ella trajo visitas o no. No, no trajo. Porque una vez vino mi tía Katy con mi primo Lía y yo un día me
ahí después vemos a quién le asignamos su visita. Después, A Cristina. Cristina. Cristina, ¿pudo leer algo de la Biblia en la semana? Ya. ¿Pudo hablarle de Dios a algún amiguito? Ya. Y no hay visitas. ¿Cierto? Sí, a la mamá y al hermanito. Ah, puntaje. No, Entonces, Cristina, ¿tú trajiste visitas? Dice que no. Sí. Ya, entonces, ¿Con quién vino? ¿con quién vino? Con su mamá y hermano. Y otro más. ¿Se contarán 3 visitas? Sí. Ya, vamos a ponerle 3 tics. Mira, yo no les quería decir, pero la verdad es que traer visitas tiene un pelito más de puntaje que el resto. Así que si traen visitas, capaz que todos los domingos, capaz que ganen la competencia, pero eso no quiere decir que no hay que leer la Biblia ni hablar de Dios. Ya, Ángelo, como es visita, él no sabía de la competencia, por lo tanto solamente lo vamos a anotar, pero el próximo domingo le vamos a preguntar por el tema de la competencia. Sí, yo tienen que leer al menos durante varios días, no solamente Sí, uno. para los niños tienen que leer la Biblia Ujú. con los papitos. Sí, pero no solamente un día. Ya, después, Emilia. Emilia, vamos a preguntar. ¿Leyó durante la semana la Biblia? Muy bien. ¿Pudo hablarle a otro amigo, compañero, vecino de Dios? ¿Trajo visitas? ¿Sí? ¿Cuál es su visita? De antes. Ah, ya. Entonces ahí hay visita. Catalina, vamos con usted. ¿Pudo leer la Biblia durante la semana? Sí. ¿Pudo hablarle de Dios a alguien en la semana? Sí. ¿Trajo alguna visita? Mira. Vamos atrás. Hermana Estefanía. Lectura bíblica. Evangelización. Visita. ¿No las niñas? A Emilia y a Ah, no, pues Trinidad, sí, ellas sí, porque han venido ya. la semana pasada. Sí, hay visitas. 2 tics. 2 tics. Ya, la Trinidad. Trinidad. Ella también es visita, ¿cierto? Pero hay que preguntarle para que se acuerde. Sí, Trinidad. ¿Pudieron leer la Biblia en la semana? ¿Pudo hablarle de Dios? Mira, yo creo que los niños lo que pueden hacer en la semana es contarle la historia que aprendieron aquí en la escuela dominical a algún amiguito, ¿cierto? Eso se puede considerar como hablar de Dios. Y Trinidad, bueno, ella es visita, no trajo otra visita. Recuerden que son 4 domingos, así que la competencia puede ser reñida, no se preocupen. Y tenemos a nuestras propias visitas, que es Benjamín, Alejandra, a los cuales nosotros les vamos a preguntar la próxima semana si es que hicieron las tareas, ¿ya? ¿Y qué iba a decir de Maggi, ¿Qué preguntaba? Ah, que no tiene Biblia. Tiene que ganarse entonces con los otros puntos para que se gane la Biblia. no, pero vamos a solucionar eso porque tenemos unos libritos que son del Evangelio de Juan. Ah, ya. Y si leen ese librito durante el mes, eso ya va a ser válido como lectura de la Biblia, ¿ya? Eso. Margin, lectura bíblica. Evangelización. Visitas. No cuenta el bebé. Ya, entonces, hermanos, los adultos, más que hacer una competencia, esto debiese ser un hábito. ¿Ya? Pero este hábito en el contexto de la competencia ha traído sus frutos. Hoy día tenemos 3 visitas
del domingo pasado 2 visitas. Entonces los animo a que demos el ejemplo a los más pequeñitos. Porque les voy a preguntar la próxima semana a cada uno de ustedes también por la competencia. Y esperemos que en cada una de las preguntas todas sean buenas, todas sean positivas. Los puntajes los vamos a mantener en misterio porque si no alguno va a calcular y va a decir voy ganando, voy perdiendo, aquí y allá. Lo único que les digo es que traer una visita trae harto más puntaje. Muy bien. Y ahora vamos a cantar 2 coritos más, ¿ya? Y como estamos en el mes de la Biblia, vamos a cantar un corito sobre la Biblia. Muy bien. Dígame. ¿Qué día lo vamos a ver la Biblia? El 1 de octubre. No, el primer domingo de octubre. Ah, el primer domingo de octubre. El 1 de octubre. Ah, el primer. Sí. Coincidentemente es 1 de octubre. Sí, entonces vamos a cantar un corito sobre la Biblia. Entonces, ¿Cuánto de- nos ponemos de pie y recordar que este corito, las niñas, pónganse de pie, no se lee así como Biblia, sino la letra, ¿ya? Entonces es la B, I, B, L, I, A. ¿Cómo es? B, I, B, L, I, A. ¿Listo? Eso es Biblia. ¿Listo? Vamos a cantarlo. La Biblia es el libro de mi Dios. En ella solo confío yo. La Biblia en su santa Biblia vi que yo iba a perdición. Es la fe en Cristo que vale, sí, para dar la salvación. Muy bien. Y otro corito, muy importante. A ver, Ángelo, ¿qué dice acá? Uy, Ponga el siguiente. acá. Obediente yo seré. ¿Ya? Obediente yo seré. Mira, hay un niño que está escuchando, ¿cierto? ¿Está escuchando y jugando? No. ¿Está escuchando y hablando? No. No, ¿cierto? Está quietecito y escuchando, ¿cierto? ¿Y a quién está obedeciendo? A Dios, ¿cierto? Ya. Entonces, y lo otro es a la casa de mi Dios. Es decir, miren los niños, ¿a dónde están yendo? A la iglesia, ¿cierto? La casa de Dios. Y aquí, ¿cómo está el niño entrando a la iglesia? En silencio. En silencio. Así es como debemos estar en la iglesia, ¿cierto? Entonces vamos a cantar el corito. 2, 3. Obediente yo seré, yo seré, yo seré. Obediente yo seré a mi Salvador. A la casa de mi Dios, de mi Dios, de mi Dios. A la casa de mi Dios siempre yo iré. En puntillas yo entraré, yo entraré, yo entraré. En puntillas yo entraré, es casa de Dios. Muy bien. Ahora vamos al corito para terminar la escuelita, ¿ya? Y le voy a pedir al hermano Juan Daniel si nos puede orar por el término de la escuelita. ¿Listo? Ya, vamos a cantar todos. Los niños, presto atención. Catalina, Dianita, Emilia. Bien acomodaditos porque pronto se pueden caer, por favor. Bien acomodaditos la sillita. Eso. Eso, muy bien. El corito es así. La escuela ha terminado, a casa vamos ya. Adiós, adiós, cada uno fiel será. Adiós, adiós, portaos siempre bien. Amén. Oremos, las manitos juntitas, los ojitos cerraditos. Hermano Juan Daniel, por favor.
Te damos gracias, Señor, por la reunión que tú nos has dado. Te agradezco, Padre, porque tú protegiste a los niños que han venido para que llegaran hoy, porque tú lo has traído a nuestra iglesita, Señor, para llenarla de vida. Te agradecemos, Padre, porque tú nos permites escuchar de tu palabra a los hermanos, enseñarla, trabajar, Señor, para tu nombre. Te agradecemos porque ellos puedan llevar estas palabras a su casa, a su hogar, a guardarla en su corazoncito. Te pido, Padre, que sea todo esto de bendición para ellos, porque de ellos está conformado tu cielo, Padre. Amén. Te agradecemos por todas estas cosas y porque te amamos mucho, Padre.